Comenzamos con la tutoría número 6 y vamos a seguir viendo la unidad 4 que trata sobre la integral de una función. Este día vamos a ver lo que es área bajo la curva, que es una de las aplicaciones utilizando las integrales. Para determinar el área sobre la curva de una gráfica, lo que necesitamos será primero tener la gráfica y luego delimitarla en un intervalo cerrado. Tenemos aquí el primer ejemplo. La fórmula que vamos a utilizar va a ser la integral del límite infinito, perdón, del límite inferior al límite superior, que en este caso A va a ser el límite inferior, luego B el límite superior, y vamos a evaluar esa integral en la función f de x. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Encuentre el área de la región R, la gráfica y igual a x cuadrado menos 2x cubo más 2, y tenemos aquí las dos rectas o los dos límites, menos 1 y 2 en x. Aquí podemos ver la gráfica y tenemos aquí la recta x igual a menos 1 y x igual a 2. El área bajo la curva va a ser todo lo que está sombreado. Aquí también podemos ver la misma gráfica y vemos la parte sombreada que está representada por la letra R de esta región. Entonces, para poder encontrar esta área, lo que tenemos que hacer es integrar del límite inferior al límite superior, que es el intervalo cerrado de la gráfica. Como sabemos de que el intervalo cerrado va a ser desde menos 1 a 2, colocamos en la integral desde menos 1 a 2. Y vamos a integrar la función que es x cuarta menos 2x cubo más 2. Esta es una integral definida, es decir, nos va a dar un número real como respuesta, que va a ser el... Entonces, aplicando la regla básica de integración tenemos integral de x cuarta va a ser x a la 5 o a la quinta sobre 5. ¿Cómo obtuvimos x a la quinta? Utilizando la regla básica de la potencia para integrales. Le sumamos a la potencia un 1, a la potencia 4 y nos queda 5, x a la 5. Y esta nueva potencia va a ser el denominador. Luego, menos 2x cubo. A la potencia 3 le sumamos un 1 y nos queda x cuarta. Entonces, el resultado es 2x cuarta sobre 4. Luego, la integral de 2 de un número real va a ser 2x, evaluado en los límites de menos 1 a 2. Aquí podemos simplificar esta integral, reduciendo 2 entre 4 nos queda 1/2. Entonces, ahora tenemos x a la quinta sobre 5 menos x a la cuarta sobre 2 más 2x, que es la integral indefinida. Pero como debemos de encontrar el área bajo la curva, debemos de evaluar estos límites. Primero el límite superior en la integral indefinida menos el límite inferior evaluado en la integral indefinida. Entonces tenemos, en vez de x, sustituimos por el valor de 2. 2 elevado a la 5 sobre 5 menos 2 a la cuarta sobre 2 más 2 por x, que va a ser 2 por 2. Ahora evaluamos siempre esta misma integral, pero utilizando el límite inferior, sustituyendo en vez de x el valor de menos 1. Aquí ponemos menos 1 elevado a la 5 sobre 5 menos 1 elevado a la 4 sobre 2 más 2 por menos 1. Al hacer esta operación utilizando la calculadora nos va a dar que en la primera expresión tenemos 12 sobre 5. Luego menos el signo menos. Al hacer esta operación nos da menos 27 sobre 10. Y aquí menos por menos nos da más. Entonces sumamos
12 sobre 5 más 27 sobre 10. El resultado va a ser 51 sobre 10. Y como estamos obteniendo áreas, entonces le vamos a colocar en esta parte de acá la respuesta 51 sobre 10 unidades al cuadrado. Y eso es equivalente a tener 5.1 unidades al cuadrado. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. Entonces, ingeniero, perdón, quiero saber. Entonces, el 5.1 sería la parte que se va a elevar en Y de la gráfica, ¿verdad? Sí, lo que se va a integrar va a ser la función, la ecuación de la gráfica, que Ajá, y es ajá. igual a x cuarta menos 2x al cubo más 2. Eso se va a integrar utilizando los límites que comprenden bajo la curva, que en este caso los límites son desde menos 1 a 2. Ya nos da el Ujú. ejercicio de sus límites. Ok, ok. Ah, pues sí, ingeniero. Creo que no me quedó solamente esa parte tenía. ¿Cómo resolver el área digamos, la altura, ¿verdad? Y Sí. ahora, pues, con este ¿Cómo definir procedimiento, entonces llegamos a esa razón. Sí, correcto. Ok, gracias, ingeniero. Muy bien, continuando ahora tenemos otro ejemplo. Encuentra el área de la región R acotada por, y aquí tenemos la primera función, y es igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y el segmento del eje x que está entre x igual a menos 1 y x igual a 2. Y la recta x igual a 2 que es el mismo segmento. Entonces dibujamos la gráfica. Aquí lo podemos hacer mediante tabulación. Dibujamos la gráfica y delimitamos el área, que en este caso va a ser desde menos 1 hasta aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos 2, le pasamos una recta porque aquí dice que es la recta x igual a 2. Ujú. Aquí también lo podemos ver en este PDF. Aquí tenemos la gráfica de la función y está delimitada de menos 1 hasta 2. Entonces notamos de que se forman dos regiones, la Ajá, región dos 1 y la áreas. región 2. Ujú. Sí, dos áreas que debemos de calcular. Para calcular, no lo vamos a hacer como en el anterior ejercicio, que si nos fijamos acá tenemos desde menos 1 a 2, pero la gráfica no pasa sobre el eje, no corta el eje de las X. En cambio Ujú. acá ya lo corta, Sí. por lo que debemos de calcular primero el área de la región 1, luego el área de la región 2. Se va a restar área de la región 1 menos el área de la región 2, porque aquí está en el eje de la Y positivo y aquí está abajo del eje de la X, es decir, en la parte de Y negativo está el área de la región. Entonces tenemos, el área total va a ser la región 1, el área de la región 1 más el área de la región 2. Va a ser la sumatoria, pero utilizando la fórmula para obtener el área bajo la curva, vamos a evaluar primero, vamos a encontrar primero la región 1, luego menos la región 2. Entonces la función que vamos a integrar va a ser la que nos da acá, y igual a x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y no lo vamos a utilizar en la fórmula, simplemente vamos a evaluar lo que está en el otro lado de la igualdad, que sería todo lo que tiene el valor de, todo lo que tiene la variable x. Ujú. Hay que tener ese cuidado. Entonces tenemos la integral de menos 1 a 1. ¿Por qué? Que si nos fijamos, la primera región que vamos a determinar cuánto es el área está comprendida entre menos 1 hasta 1, que es la región que está sobre el eje de las X. Entonces ponemos menos 1 y aquí tenemos lo que vamos a integrar, x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y le colocamos diferencial de x para indicar que vamos a integrar en función de la variable x. Luego ponemos el signo menos porque la segunda región que vamos a determinar está abajo del eje de las X. Entonces colocamos menos, ponemos el símbolo de integral y evaluamos desde 1 a
porque el ejercicio nos dice que vamos a determinar el área que está comprendida en el segmento desde -1 hasta x igual a 2. Entonces, por eso es que ponemos desde 1 hasta 2, que es el otro segmento que se nos forma en este ejercicio para determinar el área. Entonces, colocamos de 1 hasta 2 y colocamos nuevamente la misma función, porque si nos fijamos es la misma gráfica, solo que corta el eje. Entonces tenemos x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3 por el diferencial de x. Y ahora procedemos a integrar utilizando las reglas básicas de integral. Integral de x cubo va a ser x cuarta sobre 4 menos, el signo menos, integral de 3x cuadrado sería 3x cubo sobre 3. En la siguiente línea vamos a simplificar porque 3 entre 3 es 1. Aquí tenemos la integral de menos x va a ser menos x cuadrado sobre 2. Y por último la integral de 3 va a ser 3x, evaluados en los límites de -1 a 2. El mismo procedimiento vamos a hacer para esta integral, que es la parte de abajo, el área de la parte de abajo de la figura. Entonces colocamos el mismo valor acá, menos, aquí tenía que haber encerrado en corchetes para diferenciar este signo menos, va a afectar a toda la integral. Aquí lo dejé indicado en esta parte. Ok. Tiene que ir con corchete cerrado. Sí, porque el signo menos afecta a toda la, Sí, toda la correcto, presión. el signo menos va a afectar a toda la integral. Entonces, en esta parte, bueno, aquí ya lo voy a colocar. En esa parte de acá va a ser la misma integral, porque estamos evaluando la misma integral, solo que con límites diferentes. Sí. Entonces, en esta línea, si vemos, tenemos aquí x cuarta sobre 4, pero acá ya eliminamos 3 sobre 3, entonces nos queda menos x al cubo menos x cuadrado sobre 2 más 3x. Y la misma expresión está en este término de acá, porque es la misma función a la que estamos integrando. La única diferencia es los límites de -1 a 1 y aquí de 1 a 2, y siempre se mantiene este signo menos. Entonces procedemos a determinar esta integral definida. Primero vamos a evaluar el 1 en esta función y luego vamos a evaluar el -1 en la misma expresión. Entonces tenemos el área de la región 1, que es la parte que está arriba, que es esta. Evaluamos primero el límite superior es 1. En vez de x vamos a colocar el valor de 1. Entonces nos queda 1 a la cuarta sobre 4, menos 1 al cubo, menos 1 al cuadrado sobre 2, y aquí más 3 por 1. Y luego acá separamos por el signo menos, porque vamos a evaluar el límite inferior, que es -1. Y ocupamos la misma expresión que nos dio acá de haber integrado, solo que colocando el -1. Entonces tenemos -1 a la cuarta sobre 4, menos 1 al cubo, de aquí menos 1 al cuadrado sobre 2, y aquí 3 por -1. Al hacer la operación nos da como resultado 4, que va a ser la región sombreada en esta parte del área de esta región. Luego tenemos la región 2. R1, ¿verdad? La R1, la región 1, que es lo que está aquí arriba. Ahora vamos a calcular el área de la región 2. Para ello nos vamos a auxiliar de esta expresión que obtuvimos al haber integrado la función, que es la misma que acabamos de evaluar. Es esta misma expresión, solo que vamos a cambiar los límites. El valor de x va a ser, primero el límite superior va a ser 2 y luego el límite inferior va a ser 1. Entonces colocamos, en vez de, aquí en paréntesis solo vamos a sustituir, en vez de 1 vamos a colocar el valor de 2. 2 a la cuarta menos 2 al cubo
menos 2 al cuadrado sobre 2 más 3. Colocamos el signo menos porque vamos a evaluar el signo inferior, el límite inferior. Entonces tenemos, en vez de, como tenemos acá de 1 a 2, ahora evaluamos 1. En vez de este 2, vamos a colocar el valor de 1. 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado sobre 2 más 3 por 1. Al hacer la operación, en esta expresión nos va a dar 0. Luego, menos, en esta expresión nos va a dar 7 cuartos. Entonces nos queda que el área está abajo, es decir, el área de la región 2 va a ser menos 7 cuartos, que es este valor. Ahora, continuando con el ejercicio, porque si nos fijamos, acá teníamos la región 1 menos la región 2. La región 1 evaluada de menos 1 a 1 y la región 2 evaluada de 1. Entonces aquí teníamos ya la integral indefinida, pero la debíamos evaluar en los límites de menos 1 a 1 y aquí de 1 a 2. Y ya obtuvimos cada uno de los valores. Simplemente acá vamos a sustituir en la región 1 colocamos 4. Luego le colocamos este signo menos, que está acá, y en esta parte de la segunda expresión que corresponde a la región 2, le colocamos menos 7 cuartos. Por ley de signos se hace positivo, menos por menos da más. Y sumamos cuartos más 7 cuartos va a ser 23 sobre 4. Entonces significa que el área bajo esta curva va a ser de 23 cuartos unidades al cuadrado. Sería el área total de todo esto sombreado. ¿Si hay alguna duda en este ejercicio? Creo que no, ingeniero. Bueno, ahí lo que hicimos fue sumar. Bueno, fíjese que yo lo había entendido mal. Y gracias a usted que me aclaró. Porque yo pensé que íbamos a sumar 4 y luego le sumábamos 7 octavos, entonces quedaba 4 7 octavos. Pero no, es así como usted lo hizo, 23 sobre 4, ¿verdad? Sí, así es, porque es una suma de fracciones. Sumamos 4 más 7 cuartos. Ajá, así queda, con suma de fracciones. Ok, ingeniero, sí, también solo que tenía, pero ya se despejó. Muy bien. En este caso, también debemos tener cuidado que a la hora de evaluar cada una de las regiones, utilizar los límites correctos. Por ejemplo, acá tenemos de menos 1 a 1 en la primera región y luego de 1 a 2 en la segunda región. Sí, sí, bien importante. Ok, sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver ejercicios de área entre curvas, porque acabamos de ver ejercicios, dos ejemplos de áreas bajo curva. Bajo una curva. De área bajo una curva. Ahora vamos a ver área entre curvas, entre dos curvas. Y tenemos este ejemplo. Encuentra el área de la región entre las curvas y igual a x a la cuarta y y igual a 2x menos x cuadrado. Aquí podemos dibujar la gráfica para determinar cuál es la posición de cada una de las funciones. En la tutoría de repaso estuvimos viendo lo que es cómo determinar el área entre curvas. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de ese método. Área de regiones entre curvas. Tenemos dos funciones, sea f y g, dos funciones continuas tales que la función f de x va a ser mayor que la función g de x. Para todo x que pertenece al intervalo cerrado de a a b. Nos interesa encontrar el área A de la región R comprendida entre las gráficas que están de estas funciones y las rectas x igual a A y x igual a B. Y aquí tenemos la figura donde nos muestra f de x y g de x. Notemos de que f de x está sobre la función g de x. Por lo tanto, para hallar el área
bajo estas dos curvas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar el área bajo la curva de f menos el área bajo la curva de g, evaluando los límites de a hacia b en f de x y de a hacia b en g de x. En los ejercicios anteriores, como era una sola gráfica, específicamente en el primer ejemplo, solo no teníamos que hacer ninguna resta en este ejemplo, pero ahora como ya tenemos dos, va a ser distinto el procedimiento a seguir. Va a ser casi, un tanto similar a al segundo ejemplo, porque acá tenemos dos gráficas, dos regiones, pero la diferencia es que es de la misma función. Entonces se nos formaba en la misma función dos regiones. Ahora se nos va a formar un área, pero a través de dos funciones. Primero procedemos a dibujar y igual a x cuarta. Y luego podemos graficar la función 2x menos x al cuadrado. Eso lo podemos hacer tabulando. Entonces notemos lo siguiente. La función y igual a x está abajo de la función y igual a 2x menos x cuadrado. Significa que esta función 2x menos x cuadrado es superior a la función x cuarta. Por lo tanto, a la hora de encontrar el área bajo la curva, vamos a utilizar primero la función 2x menos x cuadrado y luego la vamos a integrar en los límites inferior y superior. Y luego vamos a integrar la función x elevado a la cuarta. Antes de continuar, debemos de definir los límites de integración. Y para ello vamos a igualar ambas funciones. Tenemos x a la cuarta es igual a 2x menos x cuadrado. Acá se nos ha formado una ecuación de cuarto grado. En este caso va a ser complicado poderla resolver. Sin embargo, si nos auxiliamos de la gráfica, podemos notar de que los interceptos de estas dos funciones son 0 y 1. Entonces vamos a utilizar los límites de 0 a 1, que es donde está comprendida el área que debemos encontrar. Entonces colocamos acá, el área va a ser igual al integral de 0 a 1 de la función 2x menos x cuadrado, que es la función que está sobre esta curvatura que tenemos acá. 2x menos x cuadrado menos x a la cuarta, que es la siguiente función. Entonces acá podemos utilizar las reglas básicas de integración y procedemos. La integral de 2x va a ser 2x al cuadrado sobre 2 menos la integral de x cuadrado va a ser x cubo sobre 3 menos este signo menos integral de x cuarta va a ser x a la 5 o x quinta sobre 5 evaluadas en los límites de 0 a 1. Aquí podemos eliminar este 2 porque aparece como numerador y como denominador. Entonces nos queda, la integral nos queda reducida x a la cuarta, perdón, x a menos x al cubo sobre 3 menos x a la quinta sobre 5 evaluadas de 0 a 1. Entonces la expresión que tenemos acá la vamos a evaluar en estos límites. Primero el límite superior, que es 1. En vez de x colocamos el valor de 1 y nos queda 1 al cuadrado menos 1 al cubo sobre 3 menos 1 a la quinta sobre 5 menos, ahora evaluamos la expresión pero con el límite inferior, 0 al cuadrado menos 0 al cubo sobre 3 menos 0 a la quinta sobre 5. Notemos de que acá nos va a dar 0 como resultado. Entonces colocamos 0, pero en este lado la 0 operación nos da 7 sobre 15. Entonces tenemos 7 sobre 15 menos 0.
Ujú. Y ahí encontramos lo que es la integral definida, que en este caso va a ser el área entre las dos curvas. Entonces ponemos como respuesta que el área es 7 sobre 15 unidades al cuadrado. Ujú. Wow. No sé si hay alguna duda en este ejemplo. No, ingeniero, no, le voy prestando mucha atención y creo que voy resolviendo. Bueno, usted va resolviendo, ¿verdad? Pero yo voy fijándome bien y no me cuesta, Muy bien, digamos, procesar su información. muy bien. Sí, aquí esto Al menos de, ahorita, ¿verdad? A ver, primero día en el parcial sea igual. sí, aquí eso del área bajo la curva o área entre dos curvas es bastante mecánico el proceso. Hay que Ajá, lo veo. determinar primero los límites y ya con ello se procede a integrar las funciones. Ajá. Una pregunta, ingeniero. Sí, Bueno, yo sé que aquí estamos lo estamos viendo, ¿verdad? Ya digamos con el área, o sea, dibujado en el plano cartesiano, pero cuando viene, en el caso de este ejercicio último, cuando no está en la gráfica, ¿cómo se puede resolver? Es igual, solo que cuesta más. en Porque con ese este caso, ejercicio, pues sí, ajá, en este caso la gráfica la deben de hacer especialmente cuando hay áreas entre dos curvas, porque ajá, es necesario determinar cuál va a ser el área, cuál va a ser la gráfica cuál va a ser la gráfica superior. ok, Ahí tendrán que graficar. ajá, En entonces por estos ejemplos de naturaleza área entre viene, dos, sí, en este ajá, caso tienen que graficar cada una de las funciones, lo pueden hacer mediante tabulación para determinar cuál es la gráfica superior y la inferior. Cuando es solo un ah, área, eh, eh, cuando es solo como una la primera, gráfica, en algunos casos sí será necesario graficar, como por ejemplo acá, y lo pueden ajá, hacer mediante tabulación. sí, ok, ok, ingeniero, gracias, muy amable. Muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente tema. Veamos el concepto de trabajo mediante integrales. Nos vamos a auxiliar del material que da en la plataforma. La teoría sobre el área de regiones el T-curva está en el PDF de métodos de integración. Ujú. Ya lo descargué yo, ingeniero, Está para en la plataforma. Ahora, ajá, bien, y ahí mismo en ese material, en la página, ya les doy el número de página, en la página 8 está también el trabajo mediante integrales. Veamos un poco de teoría sobre eso y luego vemos un ejemplo. El trabajo realizado se debe definir mediante aquella fuerza aplicada bajo cierto desplazamiento. En física se modela el trabajo mediante la fórmula W, que representa el trabajo, ujú, es igual a fuerza por desplazamiento, donde W es el trabajo, F la fuerza y D el desplazamiento o distancia. ujú, Las unidades de trabajo se denotan por joules y donde un joules es equivalente a un newton por metro, ujú. Esa es como una donde N pregunta y de M, física. sí, esto ya es como lo dice acá, es de Sí. física, en donde se utiliza también es parte de las aplicaciones de la integral, Ajá, donde el newton y el metro son la unidad de la fuerza y distancia respectivamente. Los ujú, sujetos clásicos para los cuales se puede aplicar la fórmula del trabajo están basados en objetos estáticos, a los cuales se le imprime una fuerza y dependiendo de la distancia recorrida, se obtiene su trabajo. ujú, Utilizando integrales lo podemos calcular. El trabajo se puede calcular mediante esta fórmula, W, que es el trabajo, y aquí colocamos la integral de la fuerza por el desplazamiento ujú, en función de X. ujú. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del trabajo. Dice acá, calcular el trabajo necesario para estirar un muelle 5 centímetros. Si la constante del muelle es 1000 N por metro o sobre metro,
La fuerza necesaria para deformar un muelle es de F igual a 1000 por delta X por N, donde X es deformación. Entonces, para resolver este ejercicio nos vamos a auxiliar de la fórmula de trabajo, W integral de fuerza por desplazamiento. Ujú. Aquí tenemos el ejercicio y como ya nos da el ejemplo, nos dice que es necesario calcular el trabajo para estirar el muelle 5 centímetros. Significa que el estiramiento inicial va a ser de 0 metros. ¿Por qué 0 metros? Ujú. Porque las unidades en las que se trabaja, estas fórmulas son los newton metros, la unidad de la fuerza. Ujú. Entonces, significa que si la unidad de la perdón, la unidad de la fuerza son los newton y la unidad del desplazamiento son los metros. Lo que significa que si el desplazamiento se trabaja en metros, según la fórmula, vamos a Ujú. convertir estos 5 centímetros a metros también, porque es un Ujú. desplazamiento. Ujú. Entonces, para ello, vamos a dividir 5 entre 100, nos va a dar como resultado 0.05 metros. Y ahora Ujú. evaluamos la fórmula del trabajo. Ponemos W es igual a el límite inferior, que va a ser 0, es decir, 0 desplazamiento o 0 estiramiento, al límite Ujú. superior, que va a ser el estiramiento en donde queremos encontrar el trabajo, que es 0.05. Y aquí tenemos, de acuerdo al ejercicio que nos dieron, la fuerza es 1000 por delta X. Entonces ponemos 1000 por X, porque vamos ya a proceder a evaluar el desplazamiento en X. Colocamos 1000 por X por delta, por diferencial de X. Como tenemos aquí la variable X, vamos a integrarla. 1000 es una constante, entonces no se integra, pero X sí. Integral de X es X al cuadrado evaluados en los límites de 0 a 0.05, que Ujú. es el estiramiento en donde queremos encontrar el trabajo. Entonces, 1000 entre 2 es 500. Nos queda 500 por x al cuadrado, evaluado de 0 a 0.05. Ujú. Y aquí ya sabemos de que vamos a evaluar cada uno de los límites en la integral que acabamos de obtener. Como sabemos que 500 es constante, lo dejamos fuera. Ujú. Ponemos 500 y aquí colocamos corchetes y solo vamos a evaluar la variable x. Colocamos 0.05 al cuadrado menos 0, que es el límite inferior. 0 al Ujú. cuadrado ya sabemos que es 0. Y Ujú. 0.05 al cuadrado nos da 0.0025. Por 500 nos da como resultado que el trabajo es de 1.25 joules. Le colocamos las unidades, que son los joules. Se representa por una Ujú. J mayúscula. Y Sí. así hemos obtenido el trabajo necesario para estirar el muelle 5 centímetros, como nos pide el ejercicio. Wow, qué interesante está esta fórmula. No sé si hay alguna duda en este. Eh, no, ingeniero, solamente que lo que se hizo al principio, si quise que ver si lo que hicimos al principio fue pasar los 5 centímetros, convertirlos Centímetros, en unidades de metros, ¿verdad? sí, correcto, porque Ah, la fórmula sí nos indica ajá, que se va a trabajar en metros. en metros Por Newton metro sería ajá, lo que es la por, fuerza Newton ajá, y el desplazamiento es metro. ok, y no olvidarse al final de la respuesta, ¿verdad? Que nos están pidiendo que identificar en qué, ¿verdad? Como el ejercicio dice que es Sí, en Joule vamos a terminar. así es. Recordemos de que un joules equivale a un newton metro. Aquí lo Ajá, tenemos en el material. sí, Aquí un joules es igual a un newton metro. Entonces, como hemos ajá, trabajado eh, la fuerza en newton, que ya nos da el ejercicio, sí, entonces el desplazamiento tiene que ir también en metros. Por lo tanto, a la hora de colocar ya, dejar indicada la respuesta, le colocamos sus unidades, que en este caso son joules. ajá, ok. Gracias, ingeniero. Muy bien.
Eh, También hago el comentario de revisar el material, de repasar el material de la plataforma y los Ujú. ejercicios que aparecen ahí también, los ejemplos. Sí, Y cualquier duda me pueden consultar. ok. Gracias, ingeniero. Solo una pregunta porque no anoté aquí. ¿A qué horas nos dijo que tenemos el parcial el sábado? El sábado va a ser a las 10 a.m. A Yo las les voy a 10. recordar entre semanas, sí, les voy a Ah, recordar la información. va, excelente. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos lo que es la tutoría número 6 y por el momento esto es todo. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.